Cielo, prepara algo de comer. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Doctora Clara Inés, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les va? Demasiado frío, doctora. Ay, sí. Estoy acobardada con el Y yo, frío. Hola, profe, buenas noches. pues yo aquí tengo calentador, tengo cobijita, tengo chaqueta, me falta el gorro porque está haciendo mucho frío, demasiado frío. Yo tengo chaqueta, tengo cobija, todos los días tengo cobijita. Y tengo calefacción también porque está terrible. Igual, pues aquí sentada, no me muevo mucho, entonces la temperatura corporal desciende bastante. Bueno, Toca tomar una bebida caliente. no, yo estoy aquí con la bebida caliente, pero más tardo en calentarla que en enfriarse. Bueno, esperemos que lleguen un par de personas. Sonido intermitente, doctor. Ay, eso ya. May está por ahí para que me haga el favor de grabar, por si acaso. No, todavía no está. Esto sí es algo que se sale de mis manos, el tema del internet. Eh, pero no, hoy no me ha molestado tanto, la verdad. ¿Se oye horrible? A veces es con intermitencia, profe. Sí, pero bueno, intentémoslo así. Si no, vuelvo a lo de ayer. Me salgo, me conecto por celular y, y continuamos. Hoy básicamente es la última clase. Ya terminamos la materia de una manera somera. Y pues bueno, espero que hayan aprendido algo. Hoy empezaré a hacer las preguntas porque pensé que la aplicación me había guardado las preguntas del semestre pasado, pero no. Y no sé, por alguna circunstancia no tengo el archivo de las preguntas del semestre pasado. Pero bueno, eso sirve para volver a repasar. Dispendioso, pero bueno. No he revisado la plataforma a ver cuántas personas hay inscritas. ¿Ustedes pueden verificar? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Carlos. Aló. Pregunto si alguno Profe, puede... pues yo Dime, Diana. creería que no, profe, porque como eso debe ser con algún permiso especial. Entonces cada uno ve, pues, digamos, lo que está dentro de su módulo, le puedes llamar así. Ok. Entonces, Pero creo que déjame no. mirar. Voy a mirar acá. Mientras nos conectamos, voy a mirar cómo vamos.
¿Cómo vamos con las inscripciones? Aula virtual. Entonces, vamos a mirar acá. Cursos. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Perdóname que no, como no estoy en Bien, Zoom, profe, gracias. no puedo identificar quién me está charlando. Estoy aquí en la plataforma de la universidad. Alex Palomo. Hola, Alex. Estoy verificando acá en la plataforma de la universidad. ¿Qué seres? Ya, si ya corrigieron todo. Si ya están ustedes completos. Seguridad social. ¿Ya estamos todos escritos, profe? No sé, voy a verificar. Bueno. Vamos. Este internet es una maravilla. ¿Qué frío hace tan espantoso? Tengo 31 participantes. O sea que faltaría uno, ¿verdad? Pero yo creo que ahí ya podemos contar con que montamos esto. Les voy a contar quién está aquí. Está Diana Marcela Acuña, Juan Camilo Agudelo, Harold Jefferson, Ángela Huitrago, José Hermes Cárdenas, Steven Cardoso, Iván Castro Herrera, Diego Andrés Díaz, Jessica Viviana Forero, Héctor Fabio Franco Palacios, María Cristina Galeano, Jorge Andrés Gallo Fajardo, Niebles David Inestrosa Arboleda, Arixa Jaimes Villalba, Adriana Carolina León Espitia, Lina Marcela Martínez Galindo, Luis Eduardo Mayorga Candia, Santiago Melo Álvarez, May Fernando Orjuela, Angie Carolina Patiño Velázquez, Derly Caterín Racín Calderón, Ramses Daniel Restrepo, Angie Lisset Robles Campos, Valeria Rojas Jiménez, Camilo Rojas Rondón, Luisa Fernanda Ruiz Ruiz, Oscar Edilberto Santana Ferrucho, Lady Carolina Suárez Hernández, José Santiago Barón Reyes y Alberto Gualtieri.
en un momento en el que la deforestación está disparada en el país. Angelita, el micrófono. Emprender este viaje fue ver las... Es verdad. Nos estamos matando solitos, deforestándonos solitos. Ese ambiental es muy bello. Pero me gusta más el minero. Bueno, nuestra expositora bolichera, ¿dónde anda? Hola, profe, ¿me hablas? Es que tengo que decirte, Valeria, que yo también soy bolichera. En mi casa todos somos bolicheros. Desde mi papá, mi hermana y yo. Tuvimos el gran honor de participar a nombre de Bogotá y de Cundinamarca, con la Liga de Cundinamarca y con la Liga de Bogotá de Bolos, en nuestras épocas ¿Ah, sí? hermosas. Sí, practicábamos en Profe, Salitre, entonces, era del de Salitre. compensación, porque si no le sale súper caro. Es un deporte muy costoso, tengo que decírtelo, es un deporte muy costoso. Nosotros practicábamos en la bolera del Salitre 3 veces por semana, como todos los deportistas de este país, de corazón y del bolsillo de mi papá. Pobrecito, a él le tocaba muy duro. Y es un deporte muy costoso. Las bolas, bueno, hoy en día se consiguen más que en aquella época. En aquella época nos tocaba mandarlas traer. Y adicionalmente, pues todo lo que es el equipo, porque cuando uno juega bolos, pues debe tener mínimo 2 bolas. Entonces, por ejemplo, en Colombia se conseguían los maletines de una sola bola y a nosotras nos tocaba pedirle a mi papá que nos ayudara a conseguir las bolsas, los back de dos bolas. Y eso es carísimo. Las manillas, para evitar que uno cucharee, que es este movimiento, cuando uno lanza, uno no debe lanzar así, lo que se debe lanzar en línea recta. Esta es la posición. No es que les estoy haciendo ninguna cosa rara, esta es la posición como se hace. Estos dedos son los que indican para dónde va a coger la bola, este y este. Con esto se agarra la bola. Entonces, era divertido. Fuimos bolicheras, participamos en varios nacionales. Hay algo hicimos, y es un deporte muy, muy caro, muy caro. Los zapatos, los uniformes. Para esa época a las niñas nos tocaba jugar con falda. Entonces las faldas deben tener una elasticidad pues, para poder llegar al deslizamiento en el approach, pues que sin que se vaya a subir la falda mucho. Las camisas son bordadas, entonces eso era un costo muy, muy alto. Es un deporte hermosísimo que requiere de mucho matemáticas, física, para hacer los cálculos, eh, y fue muy bello, muy bello. Debo decir que todavía es mi debilidad jugar bolos, aunque es un deporte muy costoso, es muy bello jugar bolos. Así que comparto No, profe, pues tu hobby. solamente así como por ir y pues cuando por solo tirar la bola, pues uno que es principiante se emociona y uno dice, ay, casi le pego, y así, pero ya, o sea, a nivel profesional y eso, no, profe. No, igual No me... cuando uno está en ese tema es muy chévere. Cuando se hacen los split, que son cuando quedan el palo 7 y el palo 10, eso se llama split. Y cuando uno logra hacer, no por coincidencia, sino por cálculo, esa jugada es una satisfacción maravillosa. Poder pensar que uno mande la bola y más si tiene una bola curva, que es la que hace así, toda la curvita. Son bolas especiales que tienen unos polos especiales, pero porque la técnica hace que tú tengas que usar una bola de esa. Y es muy bello jugar
jugar bolos. Tiene toda su ciencia, tiene todo un formalismo. Yo me lo gozo igual. Me da rabia, debo confesar, porque a veces pues la gente no conoce muy bien el tema de respetar al compañero de la pista del lado. Cuando alguien está parado ahí, tú no te paras al lado, porque lo desconcentras. Esperas a que él arranque y vaya como a la mitad del approach, y ahí sí tú te paras, porque si no, eso se llama marcar a tu contrincante. Y eso me da mal genio, pero por lo demás, me encanta jugar, así me toque llevar, alquilar zapatos, lo que sea, porque pues obviamente uno tiene sus zapatos viejitos y todo, pero los de bolos, eso es una cosa maravillosa. Un deporte familiar, mi padre se lesionó el brazo jugando bolos, pero es un hobby que nos ata familiarmente. Muy bonito. Entonces, a inscribirse en la caja de compensación para seguir haciendo Sí, esos de esa es partires. la Y lección. además que ellos hacen campeonatos y dan cursos. Hacen 2 torneos al año. Hacen 2 torneos al año. Cafán, por ejemplo, hace 2 torneos al año. Y es Kinder es el fabuloso. deportista del grupo. ¿Cómo? Uf, también me encantan los bolos. ¿También te gustan los Eh, bolos? eh, Qué rico. Eso es una maravilla. también. Aunque al principio eran todo por canal, pero ya cogiendo la bola de 12 libras, ya los zapatos justos, la bola, ya uno aprende y se enamora de los bolos. Uno se enamora de los bolos porque es un deporte fascinante, además es familiar. Es muy lindo, es muy lindo. Muy Pero bien. mi deporte favorito, principal, y mi novia en este momento es mi raqueta de tenis de mesa, que me fascina. Vivo y muero por el tenis de mesa. También, ya pasé por ahí también. Bueno, es que esa fue la primera porque mi papá compró una mesa de ping-pong cuando éramos pequeñas. Nos va muy bien también. Pero no, los bolos son. Todavía mi hermana, por ejemplo, mi hermana todavía juega. Tengo una sobrinita de 3 años a quien ya le compramos sus bolos de plástico. Estoy emocionada. Quiero verla jugar. Mis hijos no son muy amantes de los bolos, pero pues nos divertimos mucho y aprendemos. Ahora ya está diciendo, aún así jugamos. Eh, y es muy chévere, los bolos son muy chéveres. Y eso me recuerda, ya para cerrar aquí los comerciales, la primera vez que jugué bolos tenía 13 años y mi instructor era un alemán que se llamaba Weber, de la Liga de Cundinamarca. Y resulta que llegué yo a jugar la primera vez, cogí la bola que además no era la mía, eran unas bolas naranjas que ya cambió la bolera de salitre, que hace algunos años renovaron todo, les quedó muy lindo. Em, y entonces cogí una de estas bolas naranja, me acuerdo que era un peso 10, y, y la cogí. Y entonces él me dijo, bueno, cómo tenía que pararme, cómo tenía que empezar a mover el brazo, etcétera. Y yo estaba emocionada, cogí la bola, ¡ran! Se me zafó estando en la parte de atrás. ¡Qué oso! Y cuando regresé, recuerdo que me dijo, muy bien, vas a ser campeona. Y yo, pero en reversa, porque la bola iba para allá, no para el frente. Y él todo entusiasta, muy bien. Y yo le decía a mi papá, a ese señor le debe pasar algo, porque todo lo hago mal, lo mando por la canal, casi le pego, casi lo accidento, porque él estaba ahí al lado. Y siempre me decía, muy bien, muy bien. Un alemán que no hablaba muy bien español, pero un excelente entrenador. Muy bueno, muy bueno. Entonces, de las cosas lindas de los bolos. Así se duro en la pista la bola. eh, es muy bonito. Me recordaste ayer esas viejas épocas. Bueno, entonces, como ya se acabaron los cortes comerciales, continuamos, por favor. Listo, profe, permíteme ya comparto pantalla.
May está por ahí. Sí, ya lo vi. Sí, acá estoy, profe, Bueno, escuchando. voy a habilitar por si las moscas, Ah, ok, ¿vale? vale. Mañana también tienen el parcial de ambiental. Sí, profe. No. Pero aún no me sale. Ya. Ya está grabando, profe. Gracias. Listo, profe, ¿y pueden ver la diapositiva? Las diapositivas, tu WhatsApp, todo. No, pero solo se ve la diapositiva, ¿no? Pues Sí, ya sí. vimos todos el WhatsApp. No, no. Bueno, pero no vi Mentira, nada. mentira, mentira. Era tu chat, May. Ahí le vamos a mandar un sticker de carita triste. Bueno, no sé, ¿me pueden ver? Bueno. Entonces, ayer nos habíamos quedado explicando uno de los servicios que tienen las cajas de compensación, pues que son el Fondo Solidario, que no lo terminé así como bien de explicar. El Fondo Solidario, como expliqué, pues ayer nace de la Ley 1939 del 2013, que buscan como unos mecanismos de protección al cesante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son todos los mecanismos que se utilizan para la mitigación de los efectos del desempleo en Colombia. Y pues las cajas de compensación tienen también como un subsidio de desempleo que aquí, como les había dicho ayer, aplica lo de las categorías. Entonces, para acceder a este subsidio de desempleo, pues se pertenece a las categorías A y B, que recordemos que va desde los 2 hasta los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y lo que hace este subsidio de desempleo es que otorga a las personas que sean dependientes o independientes, trabajadores dependientes o independientes que se hayan quedado pues sin trabajo, este subsidio pues le hace el aporte a salud y pensión de un salario mínimo mensual legal vigente, y si la persona anteriormente ya por la caja de compensación tenía algún subsidio, la cuota monetaria, pues le da también como esta cuota monetaria dentro del subsidio de desempleo. Otro servicio que tienen las cajas de compensación es al respecto del microcrédito. Entonces, a diferencia del crédito, que era lo que habíamos visto ayer, que es, por ejemplo, cuando son créditos de libre inversión para el afiliado, entonces estos microcréditos son para las pequeñas empresas que quieren como dar empleo y emprender, y pues las cajas de compensación lo que hacen es ayudarlos a través de estos subsidios para que las empresas pues den también estos puestos de trabajo. ¿Sí me están escuchando? Súper, súper bien. Hola. Perfecto, primera dama, muy bien. Listo. Entonces, una de las ventajas que tienen estos microcréditos que dan las cajas de compensación, digamos en el caso de compensar, es que si estos empresarios que tienen el microcrédito de la caja de compensación contratan y tienen por lo menos un empleado, empiezan a contratar y son puntuales y les pagan a estos empleados lo que es la salud, la pensión y la administradora de riesgos laborales, pues lo que hace la caja de compensación es que les condona la deuda por los primeros 4 meses de ese microcrédito pues que le dieron a la empresa. Otro servicio, pues ya son como los dos últimos. Entonces el otro servicio es la atención integral a la niñez, y es que por ley pues las cajas de compensación deben ofrecer programas de atención a la niñez para los niños de 0 a 6 años y pues que se encuentren dentro de la población vulnerable, o pues que pertenezcan a estos sectores de población vulnerable. Entonces vemos que las cajas de compensación pues tienen programas de estudios, que dan kits escolares y todas estas cosas para pues la atención de los niños. Y por último es el servicio para adultos mayores y discapacitados. Entonces, en lo que referencia a los adultos mayores, tiene que ver más con el tema de recreación para los adultos mayores, y para las personas que están en situación o que tienen una condición de discapacidad, pues es todo el tema de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, cuando
Compensar o las otras cajas de compensación, ellos hacen como sus infraestructuras, que el hotel vacacional o la bolera y todo eso, pues tienen que adaptarlas también a las personas que tienen situaciones de discapacidad. Entonces, cuando uno entra a compensar, entonces se ve ahí como todas las rampas para las personas que están en silla de ruedas, los sistemas de braille, los ascensores. Entonces, todo eso hace parte de los servicios que brindan las cajas de compensación a los adultos mayores y a las personas que están en situación de discapacidad. Perdón. Eso, digamos que son como los servicios que ofrecen la mayoría de las cajas de compensación y algunos subsidios. Y ahora, entonces, puntualmente, ¿quiénes ejercen el control de las cajas de compensación? Entonces, aquí hay varios aspectos porque, como les había hablado, pues las cajas de compensación no solamente ofrecen como estos servicios que van de la mano o se encargan pues de lo que tiene que ver con la seguridad social, sino que ellos también manejan pues el tema de la salud a través de las EPS, las IPS y también el tema de la educación. Entonces, pues, en primera medida, ¿quién controla o quién ejerce como control y vigilancia de las cajas de compensación? Pues la Superintendencia de Subsidio Familiar. Esto está en la ley que les había dicho al principio. Espérenme, que no la encuentro, pero es la ley, ley 21 de 1982, pues por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar. Entonces, aquí las cajas de la Superintendencia de Subsidio Familiar, pues que está adscrita al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, se encarga pues de ejercer el control en lo relacionado a la prestación del subsidio familiar y a las prestaciones sociales. ¿Qué funciones entonces cumple la Superintendencia de Subsidio Familiar con respecto a las cajas de compensación? Pues ejecutar un control administrativo, financiero y contable de las cajas de compensación y aprobar los planes y programas de inversión para las obras y servicios que dan las cajas de compensación. Entonces, acordémonos que una de las funciones, esto lo habló Angie ayer, que tienen las cajas de compensación, es pues que también con esos recaudos que hacen la caja, pues ellos implementan como unas obras o unos espacios o un servicio social, digámoslo así, para los trabajadores de ese determinado departamento. Y pues también reconocer, suspender y cancelar la personería jurídica de las cajas de compensación. Entonces, esto, digamos, en un fallo del Consejo de Estado, daban como la diferencia entre cuál es la diferencia en la vigilancia y el control que ejerce la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Contraloría General de la República. Entonces, hablan como que la Superintendencia de Subsidio Familiar es un control preventivo, previo y administrativo que hace esta superintendencia de las cajas de compensación, y pues que la Contraloría General de la República, pues como el máximo ente fiscal del Estado, hace ya como un control posterior y un control selectivo de estas cajas de compensación. Entonces, por lo menos pues uno se puede meter o googlear ahí como auditorías que haya hecho la Contraloría General de la República a las cajas de compensación, y pues hay varias, entonces que se encargan por lo menos de investigar si se están haciendo como lo debido con este aporte del 4% de los empleadores a las cajas de compensación, que están haciendo, entonces eso es como la parte que hace la Superintendencia de Subsidio Familiar. Ahora, hablando principalmente entonces también de la Contraloría General de la República, como les decía, pues es el máximo órgano de control fiscal del Estado, y pues por estas funciones que se le asignaron desde la Constitución, pues ellos ejercen como también el control fiscal de las cajas de compensación. Espérenme un segundito. Y pues entonces, como les decía, pues la Contraloría General de la República pues ejerce como un control posterior y selectivo. En este mismo fallo del Consejo de Estado, sino que pues ahorita se me perdió, pero si quieren ahorita lo busco, había como una disputa entre por qué, si la Superintendencia de Subsidio Familiar pues tenía la función de vigilar las cajas de compensación, pues por qué razón la Contraloría General de la República también ejercía una vigilancia sobre estas cajas de compensación, y pues el Consejo de Estado pues falló indicando que es un control diferente, pero que como la Contraloría General de la República tiene como esas facultades de fiscalización, pues también tiene que ejercer como un control o una vigilancia sobre las cajas de compensación. Otro pues
otro órgano, pues es la Superintendencia Nacional de Salud, y pues es que, como les había explicado ayer, la Caja de Compensación a partir de la Ley 100 de 1993, pues dicta como una ampliación a la prestación de los términos de salud para estas cajas de compensación, pues entonces el encargado de vigilar estas nuevas prestaciones al servicio de salud de las cajas de compensación, pues digamos que de manera territorial, es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿sí? Entonces, sí, entonces, exclusivamente es con lo que respecta al sistema de salud, es decir, a las funciones como EPS y IPS que prestan las cajas de compensación, pues la encargada es la Superintendencia Nacional de Salud, pero exclusivamente en los términos que tengan que ver de salud, fiscalización, control de dinero, no, sino solamente en el funcionamiento de las administradoras de salud que están pues, a cargo de las cajas de compensación. Y por último, pues la Secretaría de Educación, a través de la Ley 115 de 1994, pues le otorgan como esta función de vigilancia y control a la Secretaría de Educación, pues al Ministerio de Educación, y pues lo delegan también a la Secretaría de Educación para que pues que ejerzan como un control y una vigilancia pues de todas las entidades que presten como servicios de educación a nivel distrital y municipal, y también pues entendiéndose así el servicio de educación que prestan las cajas de compensación, que como ya habíamos hablado ayer, pues incluye primaria, capacitaciones, básica primaria, prejardín, universidad y todo este tema. Entonces, esos son como los órganos de control de las cajas de compensación, profe, y pues ya, eso sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, Señor, doctora. dice Eduardo. No, es para mi compañera Valeria, para hacer una precisión. El control fiscal en Colombia se realiza siempre y cuando existan dineros del Estado en cualquier situación. Entonces, la situación del control fiscal ejercido sobre las cajas de compensación familiar es porque las cajas de compensación familiar de una u otra manera también están manejando en algunas oportunidades recursos del Estado. La superintendencia lo que hace es el control administrativo de las mismas. Segundo, a partir del acto legislativo 04 del 2019, ya no se habla solo de control fiscal posterior y selectivo como lo ordenaba la Constitución del 91, en el caso del control fiscal de los dineros del Estado. Ahora se habla en especial de la Contraloría General de la Nación, se habla del control emergente o del control preventivo. Este es un concepto nuevo relativamente, la gente generalmente no lo conoce, pero el acto legislativo 04 del 18 de septiembre del 2019 cambió radicalmente la forma de ejercer sobre el erario. Que ahorita estamos haciendo el primer bloque. Señora. Ahí te voy a hacer una pequeña precisión. Antes se tenía ese control preventivo, pero lo derogaron, no lo quitaron. Y con este acuerdo, con esta reforma, con esta reforma, lo que se pretendió era revivir precisamente porque es la manera, digamos, de atajar la intención del desvío de los dineros. Antes solamente se hacía de manera casi posterior y ni siquiera era de carácter correctivo, sino más de control punitivo casi, ¿no? Porque ya estaban concretados, había concreción de delitos. Entonces, lo que se pretendió fue, volvamos nuevamente a esa facultad donde hacemos una advertencia y vamos con la entidad justamente revisando e indicando qué está pasando, porque
muchas veces, desafortunadamente, cuando ya encontrábamos las evidencias, pues ya era tarde. Y no encontrábamos la manera tampoco de devolver el dinero, porque por más responsabilidad fiscal, nunca el patrimonio de los funcionarios alcanza a igualar o alcanzar siquiera el 50% de los dineros perdidos. Entonces, es más por eso. Continúa, Ricardo, por favor. Con esa apreciación que usted hace, doctora, básicamente lo que se hizo con la Constitución del 91, al acabar con la fundamentación de las Contralorías territoriales en especial, fue la de evitar la coadministración que se había vuelto la Contraloría en todos los sujetos de control del país. Esa coadministración lo que hizo fue disparar un estado de corrupción rampante, muchísimo más alto que el que estamos viviendo hoy. Hoy en día nos rasgamos las vestiduras hablando de corrupción. Sí, es cierto, la corrupción es impresionante, pero en aquella época, antes de 1991 al 93, que fue cuando ya se estableció todo el sistema fiscal en Colombia, era mucho peor. Lo que pasa es que hoy en día, por las redes, por los medios de comunicación tan abiertos, tan asequibles al 100% de la población, se hacen mucho más evidentes actos de corrupción, pero créanme que los que tuvimos que vivir esas épocas, la corrupción era lo que mandaba en Colombia. Si hoy en día hablamos de que se pierden 23 de los 160 billones de pesos que vale un plan de desarrollo nacional, en esa época se perdían 10 de 40 o 50 billones. Bueno, entonces, la Constitución del 91 cambia completamente eso y lo vuelve un control posterior y selectivo. Ahorita, con el Acto Legislativo 04 del 2019, no es que haya cambiado mucho. Ese control, nosotras las Contralorías territoriales seguimos teniendo la orden constitucional de hacer el control fiscal posterior y selectivo. Eso no ha cambiado. Lo que cambió fue para la Contraloría General, que a partir de ese acto legislativo se volvió como nuestro jefe cuando antes no era así. Le dio dientes y muelas para determinar cuándo una Contraloría Territorial inclusive es viable tanto administrativa como económicamente, presupuestalmente, hablemos lo mejor. Entonces, sin embargo, en el caso de los dineros nacionales que controla la Contraloría General de la Nación, ya no se habla de control fiscal posterior y selectivo, se habla de control fiscal emergente o es una forma de decir que les volvieron a dar permiso de coadministrar. La Contraloría General puede entrar a una entidad nacional o a una entidad territorial pasando por encima de la Contraloría Territorial a determinar cuando durante el transcurso de la ejecución de unos dineros, bien sea por contratación o por desarrollo de sus planes de gastos de desarrollo locales, pueden entrar a determinar que están haciendo mal las cosas, entrar a coadministrar. Pues básicamente eso era lo que quería, el sí concepto de la palabra posterior y selectivo, el concepto nuevo. Yo sí difiero de la palabra coadministrar, porque yo creo que atajar no implica administrar, es sencillamente advertir, es sencillamente controlar de manera previa, sin tener que llegar justamente a ese límite de la coadministración. Porque no te voy a negar que existe desde luego un velo muy, muy endeble para poder, digamos que se puede violar, pero la idea es no coadministrar, es más de advertencia que de otra, digamos que de otra forma. No indicarle qué debe hacer, no indicarle qué es lo más viable, sino advertirle qué es lo que no debe hacer. Y en eso, desafortunadamente, pues lo que tú dices, podemos estar cayendo en lo mismo y la razón por la cual nos habían quitado justamente
esa función, pero es que en algún momento sí, la verdad, se ha pensado en tener como una alerta y tenemos que, digamos, tener un poco más de mente abierta cuando somos funcionarios públicos frente al tema de admitir una advertencia, que no es lo mismo que me den una orden, ¿sí? Porque cuando hay una orden, ahí sí digo yo, hay una coadministración. Yo pienso que es más de la advertencia de decirle, oiga, pilas, este dinero no lo puedes girar por este lado porque tiene una destinación específica, no puedes usarlo para otras cosas que no son esas, por ejemplo, que es, digamos, como el 90% de los casos donde se encuentra la Contraloría haciendo pues como esta tarea. Pero como funcionarios debemos también tener claro que no es lo mismo hablar de una coadministración que de un control previo. Control previo es sencillamente advertencia. Si a mí me está indicando qué es lo que tengo que hacer de manera muy precisa y casi que con una orden, pues ahí sí diría yo que hay una coadministración. Y es por eso, es como para evitar precisamente estos abusos. Desafortunadamente, cuando se hace control fiscal, pues es ya posterior. Y esa posterioridad genera una pérdida significativa en el recurso porque es muy difícil recuperar. Bien sea por malas prácticas, por corrupción, bueno, por cualquier cosita. Y pues ahí obviamente hay que también tener en cuenta que, como bien lo decías, es un dinero del Estado en manos de unos particulares que tienen un montón de controles encima. Y como lo vimos en toda la clase, pues básicamente la idea es que todos tengamos claro de dónde viene, por dónde va ese dinero y qué pretendemos hacer con ese dinero para poder hacer un buen uso de acuerdo a la planeación que se hace cada 4 años frente al tema de seguridad social. Tan es así, y lo vemos, por ejemplo, con cada Plan Nacional de Desarrollo, que también ahí debo decir, no lo había dicho en su momento, pero debo decir que no me encuentro de acuerdo con ese manejo también de destinación que genera el gobierno. Es más bien una mala práctica administrativa de la función pública, meter este tipo de reglamentaciones en el Plan Nacional de Desarrollo. Me parece que ahí no va, ahí no deberían ir. Si vamos a hablar de qué, de ese control inicial, yo pienso, o bueno, de esa destinación inicial, considero que eso ha generado precisamente que tengamos dispersión de normas y que no sepamos, quedamos, como dicen vulgarmente, como gallinas criando patos, porque no sabemos en dónde buscar la norma. Y se desvirtualiza así como el objetivo que tenía, por ejemplo, el Estatuto de Seguridad Social, que era la unificación precisamente de tanta reglamentación que teníamos con todos los sistemas, o por lo menos con los 3 principales de la seguridad social. Y entonces, pues a veces no, cada 4 años, cuando cambiamos de presidente, al siguiente diciembre tenemos que estar súper pendientes de esos planes de desarrollo porque nos cambian todo, ¿sí? Como también existe otra vinculación también ahí que tiene que ver con el estatuto tributario y normalmente, pues obviamente con las reformas tributarias, que me corregirán los contadores, se supone que las reformas tributarias deben ser bimensuales, perdón, sí, bianuales, o por lo menos de cada 4 años, que ahora se me olvidó el término, ¿sí? Cada 4 años. Pero esto se nos volvió una expedición muy acostumbrada de cada año. Cada año tenemos una reforma tributaria
como si las condiciones del país, yo aceptaría, por ejemplo, una reforma tributaria del 2019 para el 2020, porque tuvimos una situación de manera especial, como fue la pandemia y en fin. Pero todos los diciembres estamos en una reforma tributaria donde además estamos reglando a la seguridad social. ¿Mm? Entonces, eso hace precisamente que sea como uno de las, digo yo, es falta de política pública frente al tema de la seguridad social, no tener claro dónde vamos a regular normas específicamente cuando se trata de los aportantes. Si son de seguridad social, pues de seguridad social, no tenemos por qué ponerla ahí en la reforma tributaria. Ah, que tiene un impacto frente al tema de las declaraciones, las autodeclaraciones. Ok, réglenla, pero es que a veces, por ejemplo, en el 2019 se generó una reforma que les cuento en materia de determinación de obligaciones para fiscales y de seguridad social. Buscaba pues obviamente beneficiar a una cantidad de aportantes que tenían investigaciones y litigios contra el Estado a través de la UGPP, precisamente por esas aberrantes situaciones fiscales en las que incurría UGPP al momento de hacer la determinación de los aportes. Y entonces pues la gente terminaba, y como les contaba al comienzo de esta materia, pues todos terminamos demandando a la UGPP y se disparó, o sea, al punto que congestionamos, en serio, estamos, por ejemplo, en Bogotá, tenemos congestionada la sección tercera con demandas contra UGPP, porque es de verdad arbitraria la manera como ellos estaban pues imponiendo las determinaciones, las resoluciones de determinaciones, los cobros, las mismas sanciones que en muchos casos superaban en el 150% el mismo valor de lo que el aportante debía como aportes. Entonces dice uno, pues si me van a sancionar, o sea, desvirtúa la esencia de la norma. Si a mí me dicen que hay una entidad que va a fiscalizar para controlar el pago de aportes, pues que ellos me fiscalicen el pago de aportes, pero finalmente, si me van a poner una sanción, que la sanción no sea 150 veces superior a lo que me dijeron que debo de la seguridad social. Y eso es algo que se venía presentando. Por esa razón, la reforma tributaria en el 2019 establece unos beneficios para poder, digamos, brindarle a esta población de aportantes que venían, ya todos sabíamos que iban para demanda, y facilitarles un poco como el tema de, una nueva precisión, un nuevo cálculo de aportes con las presunciones que vimos en clase, con la resolución que sacó el 2019, un GPP, aplicando ya esas presunciones, porque antes de eso, pues la presunción, como les decía, era del 40%. ¿Y qué ocurría? Pues que ya a esta altura, esos actos administrativos, pues ya van en etapa de cobro, y muchos de ellos ya van en litigio con demanda con admisión de la demanda en el contencioso. Y pues la idea era descongestionemos, cobremos lo que tenemos que cobrar y de manera oficiosa y retroactiva apliquemos esas nuevas presunciones con las que no salieron esas determinaciones y démosle a la población la oportunidad de ponerse al día. Situación que se hizo extensiva hasta julio de este año, cuando se vence el término, porque se dio a raíz precisamente de esta situación mundial de la pandemia. Lo que hizo que desde luego pues más de
una persona comerciante o empresaria, o incluso a título de persona natural, pues quedara en crisis económica. Entonces, no había para comer, mucho menos para pagarle a la UGPP 200 millones de pesos de sanción y 50 millones de aportes. Es absurdo. Entonces, la norma en esta reforma tributaria que se hizo extensiva hasta julio de este año, lo que ha pretendido es, venga, conciliemos, queridos aportantes, revisemos nuevamente, lo hacemos de carácter oficioso, porque claramente por términos ya no podría ningún aportante ni su apoderado solicitar que se revoque. La revocatoria directa tiene un momento específico dentro del proceso de determinación y obviamente dentro del proceso de cobro tiene un momento específico para interponer la revocatoria directa. Pero con exactitud es solo frente al tema de los aportes, solo cuando ya está, digamos que antes de que quede en firme la resolución de determinación de aportes para fiscales, en ese momento se puede justamente interponer la revocatoria directa conforme lo establece el CEPACA. Y posteriormente, pues, vendrían las demandas en momentos muy concretos del proceso coactivo. Y ahí, digamos que es donde a veces la gente también se pierde, porque así como UGPP se crea por allá en 2009 para hacer todo este tipo de control de aportes, la gente se viene a enterar y ya por aplicación de sanción sobre el 2015, 16 y sobre todo en el 18, que es cuando se coge a las personas naturales y se les atiende, se les hacen sus determinaciones y se les, obviamente se sacan los cálculos de los aportes debidos. Entonces ahí es donde la gente se entera de una entidad que es esa vaina y me están cobrando aquí y me tienen demandado y qué voy a hacer y bueno, ahí es como se enteran. Y en esta oportunidad, por ejemplo, pues para quienes ya estaban en ese punto, pues la verdad esta norma ha sido bastante buena porque ha descontado incluso el 80% de los valores impuestos por sanción y además les permite, porque en muchos casos por indebida notificaciones, los aportantes tampoco se enteraban de que se les estaba, que ya venía pues en proceso un proceso de determinación de carácter parafiscal y se enteraban tardísimo, ya no había ni siquiera tiempo de solicitarle a la UGPP un acuerdo de pago. Entonces ellos ya iban o estaban embargados o ya estaban con la demanda en el caso del contencioso. La norma precisamente dice, bueno, si usted ya tiene la admisión de la demanda, si usted en ese momento ya está en cobro, que eso fue una maravilla de norma, listo, vamos a revisarlo de carácter oficioso. En realidad, los abogados teníamos que solicitarlo como una manera de hacerlo pues formalmente para que ellos lo tuvieran en cuenta, pero no porque él procediera por petición, sino más como para que ellos se enlistaran quienes estaban interesados en acogerse en esa reforma y así poder empezar a hacer los pagos, los acuerdos bajo unas condiciones específicas que menciona ahí. Entonces decimos todos, bueno, es parte de la seguridad social, claro que tiene que ver con tributos, claro que tiene que ver con la norma, pero ¿por qué teníamos que esperarnos a aplicarla? Incluso hay 2 artículos ahí en el Plan Nacional de Desarrollo donde habla de UGPP de manera específica. Acepto que esté dentro de la reforma tributaria, pues por la similitud que tiene la UGPP con la DIAN en el proceso que se le dio a la UGPP para hacer la determinación de los aportes, únicamente. El resto creo que de verdad sobra
y pienso que es más falta de técnica jurídica que nos pongamos a hacer las normas eh, con una visión específica, con una política pública clara, donde a todos nos quede claro qué hay ahí, qué se regula, qué se cambia, cómo se cambia, ¿sí? Para tenerlo claro. Y así no cometer errores. De esa manera, pues, creo yo que ya damos por concluida la materia. Por favor, si tienen alguna pregunta de algún tema, si alguno tiene algún caso, duda, es que me pasa esto y lo podemos ayudar acá entre todos, maravilloso, porque la mejor forma de aprender también es cuando tenemos casitos pendientes. La casuística es importante al momento de hacer la aplicación de la norma. Entonces, no sé, soy todo oído. Fabito va a toda en su Harley Davidson. Está viendo Rápidos y Furiosos. Profe. Profe Kumai, Hola, May. ¿cómo estás? No, yo no quería sino hacer un aporte y es felicitar a los compañeros que ayer y hoy han presentado esas diapositivas porque han demostrado que han trabajado, demostraron que lo prepararon y que sabían del tema. Entonces quería felicitarles públicamente delante de todos los compañeros por ese esfuerzo que hicieron. Ese era el aporte. Y a Valeria, que le baje 2 velocidades cuando habla porque ya estábamos llamando al médico para que le enviara una bombona de oxígeno. Es mentira, es solo tu percepción. A mí me angustia cada vez que Valeria expone porque yo digo que una queda sin aire y le da un aneurisma. Claro, Pero, ya, esa mujer pero tantos años No juntos, respira. tantos años No y todavía no me ha dado el primer aneurisma, tranquilo. todavía no, pero es que no respira. es que no respiras. Yo creo que Pero ella también tiene dentro de sus hobbies el nado sincronizado. Pero es que ella también lo hace de la misma manera, de la forma presencial. Nos dimos cuenta en los primeros semestres, en las primeras clases, que ella iba volando. Sí, De manera presencial es igualito. salía sudando de la presentación. Es mi manera de afrontar el pánico escénico. ¿Pero entendieron o no? Sí, sí, tienes razón, es verdad, pero sí, está bien, muy bien. Igual lo manejas muy bien. No te quedas corta de aire. Es solo de pronto para que a la próxima vez lo tengas en cuenta más, porque a veces es más rápido lo que tú hablas que la neurona de quien está escuchando. Y eso que no grité, profe, porque en la presencialidad me pasaba que gritaba mucho. Es por tomártela del pelo. Es excelente tu pero presentación. ella- Muchas Tengo gracias. que reconocer, ayer igual lo dije, ayer igual antes de terminar las exposiciones y de terminar la clase, les indiqué que me hubiera encantado de verdad ver esas exposiciones de primera plano, o sea, la primera vez. Y estuvo muy bien expuesto, se notó que le dedicaron y claramente, de acuerdo a nuestras normas puestas, nuestro acuerdo, sacan 3.9 todos, 3.9, entonces ese 3.9 lo computamos con la nota que traían y eso le sube unas décimas, ya estoy mirando. Entonces, felicitaciones, de verdad, ojalá que sea así las siguientes veces, en las siguientes materias, pero cuando se da la primera oportunidad. Sobre todo porque aquí los beneficiados no solamente son quienes trabajan para hacer la exposición, sino los compañeros. Si bien es cierto, uno de docente acude a esto más por el tema y sobre todo en nuestro ciclo, por el tema de tiempo, para el tema de evaluar y darles como la oportunidad y también como para conocerlos un poquito, es bueno tener en cuenta que la responsabilidad
es nuestra para frente a nuestros compañeros, de explicarle a nuestros compañeros algo que ellos no saben y que posteriormente, al igual que a nosotros, vamos a tener que presentar una evaluación y pues es como eso, ¿no? Jugamos todos aquí, compartimos todos nuestro rol de profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, caso? No cobro. ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Y digamos también hay que Luis Eduardo me ayude, que es el que maneja el tema de las contralorías. Yo el año pasado yo recibí como en el trabajo como un tema de un presunto hecho de corrupción alrededor de una caja de compensación. Entonces la denuncia pues venía de una persona que decía que al interior de la caja de compensación se estaban como presentando unos hechos de corrupción, como con lo que tenía que ver con los dineros, y que también estaban como haciendo temas de corrupción, de que no sé, a la gente no le querían dar subsidios ni pensiones, bueno, un montón de cosas. Y digamos que ahí pues obviamente pues el tema no fue mío directamente, pero yo lo primero que hice fue meterme a Google y buscar quién maneja las cajas de compensación en Colombia. Entonces pues ahí salía como que la Contraloría y la Superintendencia de Subsidio Familiar. Digamos, en ese caso muy puntualmente, cuando haya un tema así, como que no es administrativo, sino que es un tema, digamos, un poquito ya más delicado, como de un presunto hecho de corrupción, y que es un tema de pronto donde se involucran nombres de funcionarios, directivos de la caja de compensación y algo así, ahí digamos, ahí se tiene que acudir directamente o ante la Contraloría uno puede, digamos, mandar el reporte, o tiene que ser directamente donde la Superintendencia de Subsidio Familiar. No, inicialmente cuando es este tipo, digamos, de denuncia, llega a la Superintendencia de Subsidio. Pero cuando se trata de dineros, como estamos hablando, de diferentes funciones que cumplen las cajas de compensación, como por ejemplo en temas de salud, pues en ese caso tiene la prioridad la Superintendencia Nacional de Salud, porque estamos hablando de un recurso que es precisamente el de salud, el recurso público, dinero público de salud. En esos casos, claro, se hace el reporte a los dos. Y muchas veces te indico, Valeria, que se hace más frente a la Superintendencia Nacional de Salud que hasta la misma Superintendencia de Cajas de Compensación. ¿Por qué? Porque la Superintendencia Nacional de Salud tiene más herramientas que la otra superintendencia, y además porque tiene justamente la destinación de ese dinero de manera específica. Y como lo vimos en clase, la Superintendencia Nacional de Salud es la encargada de revisar, controlar y vigilar a todos los integrantes que tienen en su función el manejo y función, no solamente el manejo de recursos, sino la función de brindar servicios de salud. ¿Mm? Entonces, en eso, digamos, hay que mirar a dónde se puso la queja y determinar qué tipo de queja es. Muchas veces cuando uno tiene este tipo de quejas que suelen ser anónimas, pero que claramente uno sabe que suelen ser de los mismos funcionarios o del sindicato o de personas que saben cómo es el manejo interno, en muchas oportunidades llegan solamente, por ejemplo, a la Contraloría. Y en ese caso, si llegara a la Contraloría, pues hay que entrar a hacerlo extensivo, porque la información, digamos, y la inspección es diferente. Cada uno guarda sus funciones y no puede violentarle las funciones al otro, ¿no? Entonces, Contraloría no puede ponerse claro, ellos revisan, pero igual ellos no pueden ponerse a revisarle poco a poco cada dinero, venga usted como no le prestó el servicio. Frente al tema del servicio, no tienen nada que hacer la Contraloría. Ellos solamente van a revisar la parte fiscal general, lo general,
pero así, detallado como usted, caja de compensación, está acusada aquí por un anónimo que dice que usted se gastó el dinero del subsidiado, por ejemplo, atendiendo un programa de personas con Parkinson, y resulta que cuando uno va a revisar, o bueno, según la denuncia, esas personas que dijeron que eran de Parkinson, primero, no hacen parte del sistema subsidiado. Segundo, son personas que están sanas. Tercero, son personas que no, ni siquiera están en ese departamento, por ejemplo. En ese, así, a veces llegan así las denuncias. Entonces, ahí es donde justamente las superintendencias, incluso se hacen equipos de trabajo entre las superintendencias para ir y visitar esas cajas de compensación. Y entonces, eso allá llega la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Cajas de Compensación, y muchas veces llega la Contraloría, y vamos con todo y Fiscalía, porque también es un delito penal el tema de la malversación de recursos de la seguridad social. Afortunadamente, no es algo que ellos manejen muy bien. Desafortunadamente, debo decir que la Fiscalía no tiene el conocimiento penal de cómo se manejan los procesos penales y demás, pero no siempre saben muy bien cómo es el manejo de los recursos en seguridad social. Lo digo porque en muchas oportunidades incluso he tenido que, cuando trabajaba en un GPP, generar denuncias y explicarle al fiscal de qué se trataba la denuncia que nosotros mismos hacíamos frente al tema del manejo del recurso, porque no entendían dónde estaba el delito. Entonces, en eso, por ejemplo, hay que entrar a revisar muy bien ese tipo de denuncias cuando somos funcionarios públicos, por ejemplo, en tu caso de la presidencia, cuando hay en estos comités comunitarios donde las personas utilizan ese medio con el presidente de la República para expresar sus inconformidades y generar denuncias de carácter público. Entonces, yo no sé si lo hace así Duque, pero yo sí estuve en alguna oportunidad cuando estaba Uribe segunda etapa, y él hacía sus consejos, y en esos consejos yo recuerdo que en ese momento yo estaba en Injominas, que para ese momento era la encargada de lo que maneja hoy la Agencia Nacional de Minería, y para ese momento recuerdo que cuando el presidente hacía sus consejos, pues todos teníamos que estar incluso sábados y domingos en la oficina, porque si se llegaba a presentar, sobre todo en esos espacios donde son zonas, para mi caso, mineras, entonces pues estábamos atentos a las denuncias que hacían los mineros con el presidente. Y a veces el presidente decía, ay, bueno, voy a preguntar, bueno, ¿qué proceso es? Entonces todos ahí pendientes en el televisor, y los funcionarios teníamos que salir corriendo a buscar el número de solicitud que se mencionara en ese consejo comunitario y mirar en qué estaba el proceso y explicarle someramente ahí al presidente para que él le contestara al denunciante. ¿Sí? No sé cómo lo haga Duque, pero bueno, digamos que al final del día es como eso, cuando estemos donde estemos, procuraduría, porque a veces también llegan esas denuncias, los ciudadanos con tal de desahogarse, no siempre las denuncias son ciertas además. Ellos hasta la Defensoría del Pueblo van y ponen las denuncias. Entonces hay que saber muy bien cómo le voy a dar ese trámite, y muchas veces hay que darle trámite a varias entidades, porque todas tienen competencias diferentes. Entonces, como bien lo decía Luis Eduardo, en el caso del manejo de los recursos de carácter preventivo, pues tiene que ver desde luego con una intención previa al manejo, a la ejecución de ese dinero, ¿sí? Para poder activar ese control previo.
Ya cuando estamos hablando de un control posterior, pues tiene que ver más cómo se ejecutó esa, cómo se hizo ese trámite de ejecución de ese dinero. En el caso aquí, todo lo que tiene que ver con pensiones, desde luego tiene que ver con la superintendencia financiera frente al tema del recurso, pero si, digamos, cuando es el caso del recurso y la administradora, pero hay momentos en los que también tiene que ver el Ministerio de Trabajo, cuando son cosas más de, por ejemplo, de solicitar que se reconozca el pago de las licencias, ¿sí? Ahí entra el ministerio porque ellos tienen la función de realizar ese control. Y como te decía, tuve la oportunidad de estar de cerca en algún momento de una caja de compensación departamental en la que además se demostró y por esa razón se le suspendió y se liquidó la EPS subsidiada que manejaban ellos por malversación precisamente de este tipo de carteles. Y el negocio está ahí. ¿En cuál? En que yo me monto una lista de personas que no hacen parte del sistema o que sí son afiliados, pero no están enfermos de eso, o que estando enfermos de eso, nunca se les atendió y se les dio, digamos, esos beneficios o ese medicamento de alto costo. Ahí es donde está el meollo precisamente de la corrupción frente al tema de salud, porque a veces encontramos que se cobran servicios y tecnología a personas que ya fallecieron, ¿no? Eso también lo vemos ahorita también para las épocas electorales, ¿no? Muchos muertos salen a votar y a muchos muertos se les entregan medicamentos y tratamientos de alto costo. O por ejemplo, están vinculados ahí personas que están sanas, que no tienen ese diagnóstico, y sin embargo, se hace la relación para que se les gire el dinero, o para cobrar el dinero, o para sustentar el gasto del dinero. Y ahí es donde justamente entra la Supersalud, que además es la que tiene la facultad de decirles, mira querido, tienes un tiempito para corregir esto. Y en eso, por ejemplo, creo que Hermes nos puede ayudar. Tienen un tiempo precisamente para corregir y de ahí en adelante, si tú no corregiste, dependiendo de las diferentes evaluaciones que se le hacen a esas EPS en los diferentes aspectos, entonces, si no las corrigieron, si no mejoraron la cosa, si no atendieron bien a las personas, si su índice en tutelas no se disminuyó. Si adicionalmente hay un montón de quejas, de denuncias que tampoco se disminuyó, entonces eso empieza a generar unos indicadores que la superintendencia claramente va a decir, listo, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, se les quiere mucho, pero aquí vamos a arreglar las cuentas, vamos a mirar las liquidaciones y chao. Y en las liquidaciones tampoco es que nos vaya muy bien. Digamos que por esa razón las IPS suelen quejarse y suelen quebrarse, porque no se les paga de manera oportuna y por eso es el tema del giro del recurso, que también es una función de la Superintendencia Nacional de Salud entrar a vigilar cómo se hacen esos giros, porque la norma es muy específica en contarte cómo se hacen las cuentas de cobro de las facturas, cuáles son las cuentas que yo puedo, como al momento del cobro, rechazar y cómo las debo rechazar y cómo se las devuelvo y cómo me las devuelven a mí, con qué soportes. Todo esto lo encontramos detallado en temas, por ejemplo, de salud. Frente al tema de pensiones, como les digo, riesgos acá nunca lo tocamos porque es un sistema casi perfecto. Aquí el problema es, ¿hay cobertura o no hay cobertura? ¿Usted pagó o no pagó? Si usted no pagó, sorry Larry, chao.
¿no? Por eso ahí casi que frente al tema contencioso, judicial, ARL es muy poco. Se presenta más cuando es un tema de cobertura, si por ejemplo hay de por medio el SOAT, otro tipo de seguro. Más porque entre ellos pues se empiezan a lavar las manos de quién cubre qué y cómo lo cubre, ¿no? Para evitar la afectación, porque además ese es el negocio de las aseguradoras. Tú me pagas y pues tratemos de que no te pase nada porque esa plática me la voy embolsillando y si otro llega y si le pasa algo, pues yo le respondo, pero la idea de un seguro es, listo, yo te lo cubro, pero la idea es minimizar obviamente el siniestro, ¿no? Y por eso digamos que se hacen campañas y por esa razón se hacen jornadas pedagógicas para evitar cualquier tipo de incidencia en el riesgo. Entonces, en esto tenemos que ser como muy precisos. A veces hay cosas que ni las mismas entidades saben que lo manejan. Entonces, a veces toca entrar como a revisarlo. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso que me consultaron hace 2 horas de una empresa y quiero que ustedes, los que nunca hablan, me encantaría escucharlos. A ver qué opinan. Una empresa, Hágale, que aquí le contesto. aquí una empresa que me consulta esta tarde, ellos muy juiciosos, dicen ser muy juiciosos y creo que sí son muy juiciosos, pagando su seguridad social. Llega Colpensiones, muy queridos, en el mes de enero y les dice, mis queridos, ustedes me deben 500 millones de pesos de aportes a la pensión por los últimos 25 años y aportes de los trabajadores desde el 94 en adelante. ¿Qué opinan ustedes de ese caso? Fernanda Falla, por ejemplo. ¿No está? Bueno, por ejemplo, vamos a mirar, hoy todos se salieron, la mayoría, no mentiras, solo hay 21. Por ejemplo, Juan Camilo Agudelo. Ah, profe, Hola Hermes, ¿cómo sigues? ya mejorcito, pero todavía aquí as- tirando, como dicen popularmente, camita todavía, pero ya mejor. Ah, bueno. Muchas gracias. Estaba escuchando el tema de la salud y de pronto, no sé, si usted bien estima y los compañeros, cualquier cosita, necesitan algún tema de lo que tenga que ver con Superintendencia Nacional de Salud, con el mayor gusto dispuesto a resolvérselo, que les enseño desde todo el proceso, cómo se maneja ya la situación, hasta cómo son los procesos liquidatorios, con mucho gusto. Todo lo que necesiten para hacer un recuento. Sí, a bien estiman, porque No, tampoco, no tampoco sé es. si, Porque además o eso si hace ya, parte, su- eso hace parte de una hermosa especialización y más faltaba que vamos a quitarle, vamos a apagar aquí las ganas de los compañeros que con seguridad terminarán la carrera y se van bueno, no, inmediatamente a hacer la especialización en seguridad social. y eso está bien, porque de todas maneras yo le escuché toda la asignatura y sí, déjame felicitarlo, sino sencillamente dije yo, pues como uno presta los servicios allá y todo el asunto y conoce uno todo el movimiento, todo el sistema como tal, pues claro que desde luego uno no se lo conoce todo, pero sí una gran parte, y de hecho ese es mi oficio allá, toda la parte investigativa, y pues uno ya, como dicen,
Se las conoce por todos lados la forma como operan tanto las ARL, como operan las IPS, como opera la parte comercial de las mismas EPS, como operan en la verticalidad para, inclusive, todas las mañas y artimañas que utilizan para sacar el dinero y miles de cosas y la forma como actúa la Procuraduría, la Fiscalía y todo. Y de hecho, pues uno lamentablemente, uno inclusive siendo yo contador, pero ya en el ejercicio de lo que es el proceso de la auditoría allí forense como tal y en la parte investigativa, a muchos inclusive profesionales del derecho, pues uno con el dolor en el alma uno nunca quisiera operar, pero por ejemplo ha tocado muchas veces devolverlos al estado primario, de bachillerato, por sus malas actuaciones, por técnicamente mal utilizado, por abuso del ejercicio del derecho, ¿eh? Han tenido que hacerle suspender la tarjeta profesional. Y no solamente eso, o sea, muchas EPS por cuestiones de manejo que normalmente ellos dentro de la operación lo ven tan sencillo, lamentablemente para quienes dentro del proceso, el financiero, afortunado o desafortunadamente, es el que carga la responsabilidad allí. A pesar de que existe un técnico científico, existe un jurídico, toda la información tiene que concentrarla el financiero. Y el financiero es el encargado de emitir el concepto. Ese concepto va uno a tal punto que uno le toca hacer de perito judicial ante un comité que lo integran varios funcionarios, inclusive muchas veces invitados de la misma Contraloría o Procuraduría, dependiendo del tipo del tema. Y allí ya con base en el concepto que uno emitió, pero ese concepto no lo emitió uno como financiero, como contador en este caso, porque a uno se le dio la gana, sino es una compilación de varios informes y con eso uno extrae y tiene que estar uno muy seguro y es la decisión que uno tiene que tomar porque lo que uno ya escribe allí y dice, eso es lo que se va al comité y ellos pues tienen que tomar esa decisión con base en ese concepto. Y en ese concepto muchas veces la determinación que uno puede llegar a dar allí es que la EPS pues aguanta una medida de vigilancia especial o automáticamente, dependiendo de lo que sea, da uno una medida cautelar. Cuando el tema se trata de vigilancia especial, una medida cautelar ya significa es que la superintendencia tome medidas en el asunto y nombre su propio agente liquidador y en ese como agente liquidador o interventor o para administrar o lo que sea allí, ya la super quita al gerente que está allí en ese momento, independientemente a quién sea, y pone su propio funcionario, la superintendencia, pero a su vez tiene que ser pago por la EPS. Y ya allí comienza toda la descentralización de funciones y comienza la circularización hacia la Procuraduría, hacia la Fiscalía, hacia la Contraloría, dependiendo del caso que haya llegado allí a la gravedad del asunto. Y ya con base en eso, ya dentro del proceso liquidatorio, pues ya hay unos procedimientos a seguir para la hora de valorar todas esas creencias. Y ya lamentablemente cuando ya entró la EPS a esa situación, ya no hay nada, como dicen popularmente, a llorar a los olivos, ya no hay nada más que hacer y se fue a liquidación. Y ya llega lo que es la toma, y esas tomas son complicadas. Son complicadas porque a mí me ha tocado unas muy duras, inclusive madrugadas, ni siquiera llegar en el día. Tiene que ser como a la madrugada como si fuera la fiscalía. Desde luego va uno con todo y a veces hay que utilizar la policía y todo para poder llegar a entrar a la madrugada a esas sedes. Y tiene una hora para usted junto con Asijín para poder usted sacar todos los archivos, todos los computadores y vuelve y sube a una tanqueta del ejército y corra porque si no le llegan. Bueno, conclusión, eso es bastante complicado. Y el tema es después viene la parte investigativa, que es lo más bonito que tiene ya la función allí. Es comenzar a usted a concurrir oficios, lo que va para la Contraloría, y lo que es para la Fiscalía, pues uno que fue el que lo detectó tiene que también ir a hacer de perito judicial a rendir allá a toda la información juramentada ya. Sí, exactamente.
y a defenderse, porque si no pasa usted investigador o investigado por esas situaciones, porque usted no está tomando unas decisiones allí de 2 pesos, sino de miles de millones de pesos. Y cuando se da el inicio, por ejemplo, ahorita, para quienes no saben, ya casi comienza una nueva EPS a raíz de que están quedando, muchas se están liquidando. Está en proceso de estudio una nueva EPS que es la del Grupo Bolívar. Y ya, una vez la apruebe la superintendencia, comenzará todo un proceso de gestión y ahí arranca lo mismo. Y si no tiene buenos profesionales para iniciar esa actividad, pues igual va a llegar a suceder lo que le han pasado a la mayoría. Esto depende mucho del manejo y de la dirección de eso, porque es que la verdad que el tema de la salud maneja muchos recursos y desafortunadamente los políticos la han cogido como una cajita menor. Entonces, ahí les participo un poquitico así de recuento, pero en lo que estimen conveniente, igual el curso continúa, nosotros continuamos lo que necesiten con el mayor gusto. Muchas gracias. Para eso estamos. Creo que así respondimos un poco más técnicamente la pregunta que Valeria nos había hecho, ¿verdad, Valeria? Sí, señora. Entonces, para todos, pues igual esto es bueno tenerlo claro porque a veces como usuarios sencillamente o como funcionarios no sabemos darle el trámite. Muchas gracias, Hermes, No, señora. por compartir tu experiencia aquí con nosotros, tu experiencia profesional. No, Muy bien. no. Lo que estime conveniente, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta, duda? De los pocos que me quedan, estoy como el bolero en los años que me quedan. Solo 23. Listo, no sé qué querrán, si seguimos, paramos, dejamos ahí, descansan ya para que se vayan a estudiar. Nos vemos mañana a las 8 de la noche para realizar el examen. ¿Vale? Ok, profe. Entonces, Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Descanses. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. El examen tú lo subes a la plataforma, ¿cierto? Señor. Tú el examen lo subes a la plataforma. Sí, pero nos vemos previo. Siempre voy a estar conectada en la hora del examen, o sea, estaremos aquí 8, empezaremos yo creo que 8:15. Pero siempre estoy conectada precisamente por si llegan a ver fallitas, cositas, que la plataforma ya me ha enseñado que a veces pueden ocurrir. Señora. Profe, la pregunta que acabo de hacer, ¿el empleador afilió, tiene moras o no tenía tampoco afiliado a sus empleadores? Muy bien, gracias. En mi ejemplo, que menos mal que Adriana está ahí súper pendiente. Sí los había afiliado. Lo que pasa es que está solicitándole Colpensiones que se le haga el pago de los aportes, pero como tú sabes, existe una norma comercial, para los contadores que me corrijan, por favor, que es de 5, máximo 10 años de custodia y de guardar los documentos que tienen que ver con la empresa. Como estamos hablando de más de 25 años, pues esta empresa sí dio cumplimiento a esos depósitos, sobre todo cuando tenemos pues obviamente tanto papel ahí guardado. Al comienzo del sistema todo se hacía con formularios físicos y demás. Entonces, este archivo se botó. Por lo menos desde el 2010 hacia atrás, ese archivo se eliminó. Pues pensando precisamente y asesorados por un contador y un abogado que dijeron, no, eso ya no hay que tenerlo. Entonces, ¿qué harías tú ahí, Adriana? El archivo se eliminó a partir del 2010, dice la profe. O sea, a partir del 2010 empieza a correr prácticamente los pagos de estos trabajadores. No.
Colpensiones está cobrándome aportes desde el 94 de algunos de los sí. trabajadores de la empresa. Pero no tenemos soportes porque botamos el archivo desde el 94 hasta el 2010. ¿Qué harías tú, Luis? No hay soporte. No hay soportes del 2010 hacia atrás, pero del 2011 en adelante sí hay soporte. Pues normalmente, profe, a ver, normalmente, o sea, eso pasa muy constante, que no existen los soportes, pero en lo que sí, por eso yo pregunto, él los afilia y aparecen unas moras, ¿cierto? Mi pregunta es, imagínese desde el 94 a la fecha, digámoslo así, que no tenga, digamos, estos pagos, esta empresa, estos empleadores, no es solamente eso, profe, sino también la parte donde el empleador, digamos, no tiene una pensión, se enfermó, el empleador debe responder incluso por todas esas calamidades o situaciones que se le presentaron al empleador. ¿Sí me hago entender? O sea, no solamente la deuda o el cálculo actuarial que tienen ustedes, sino también la situación de cada uno de estos empleados. Claro, pero en este caso... En ese caso, profe, la empresa, ¿cómo puede responder? Es decir, viene un embargo, ¿cierto? No, ¿por qué? ¿Y cómo la empresa, me ha pasado y lo he visto y tengo ahorita un grupo de esta situación donde la empresa está acostumbrada a liquidar y entonces liquidan y no responden por estos pagos de estos empleados y cambian de razón social y vuelven y reintegran personal. Y así, profe, lo han manejado durante mucho tiempo una empresa X, no voy a decir cuál. Entonces, me genera esa duda, profe, si eso es posible, o sea, no respondemos por los trabajadores estos pagos a seguridad social y simplemente decimos que no tenemos cómo responder. Es que, Adriana, ahí viene el tema, porque ¿cómo haces tú como empresa legal que no, ellos no tienen la intención de liquidar? No tienen para nada la intención de liquidar. De hecho, ellos están en expansión. Pero mi amiga me decía, hemos pagado juicios. De hecho, ella que también es abogada, pero pues hoy en día es la gerente, me decía, mira, de hecho aparezco en la lista de los que están relacionados con falta de pago. Aparezco en la lista. En el caso de ella no hay rollo porque ella dice, yo tengo acá mi archivo, pero hay trabajadores que desde el 94 se fueron, ¿no? O sea, imagínate, estamos en el 2021. El caso de una señora que se retiró por allá como en el 2009 y se fue para Estados Unidos, ¿no? Entonces viene la administradora y me dice, debes 500 millones. Y debes 500 millones desde el 94. Entonces venga y me demuestra usted de empresa demuéstrame que usted pagó. Pero yo como empresa me deshice de mi archivo porque la norma me dice, bueno, o no, contadores, no sé, ¿son 10 años? Doctora, 5 años. La norma a la que refiere es la 962 del 2005 y dice que usted se puede deshacer de los últimos 10 años siempre que garantice mediante un medio técnico, magnético o electrónico su reproducción exacta. Y la conservación se puede eliminar después de 20 años. O sea, 20 años para la conservación definitiva, pero usted la puede eliminar después de 10 años siempre y cuando garantice que por cualquier medio técnico, magnético, electrónico la puede reproducir exactamente como dice exacta la ley 962 de 2005 en su artículo 28. O sea, me fregué, porque ellos no sacaron copias digitales. Lo de después de 20 años es desechable. No estamos obligados a manifestarla exactamente. Pero si usted hace la de hasta 10 años,
tiene que garantizar que la puede reproducir de manera exacta, la palabra está en la ley, de manera exacta por algún medio digital o electrónico. No, nos fregamos porque ellos, el abogado y el contador del momento le dijeron, ya puede votarla. Y no, Ahí lo único que pueden mirar es la parte de la prescripción por mandamiento de pago. exacto. De pronto Ahí es así, viene el si tema. no, Esa es sí. una de las, digamos, de las estrategias de defensa que le había dicho yo a ella hoy, que podemos estar alegando, y es el tema de la prescripción por pago, porque pues finalmente, como le decía, si la UGPP, que es hoy en día la entidad que está la principal llamada a determinarme los aportes no pagados, y ellos tienen 5 años para cobrar. Es que, doctora, es más, ni siquiera la prescripción por pago, sino yo la determinaría es la prescripción de la acción de cobro. Acción de cobro, sí, por acción de cobro. La prescripción por acción de cobro. Así es, ni siquiera por pago, así es, por cobro. Entonces, yo pienso que es por ese lado, y pues quería contarles, pues para ver ustedes qué opinan. Porque sí, ya miramos y me dice que sí tenemos soportes del 2011 en adelante. Lo que pues finalmente le digo yo que está bien, son 10 años, y tengo el físico y tengo el digital, y hay manera de mostrar. Pero hacia atrás, pues no. ¿Me dices que esa norma es del 2005? Señora, ya le digo exactamente. Estamos refiriendo inicialmente. ¿Antes de esa norma había alguna que me obligara a conservar el archivo? No, ¿cierto que no? El decreto 410 del 71, pero ese es del Código de Comercio. Exacto. El artículo 60 del 410 del decreto. Y ese decía 10 Ese dice que el libro de pagar que se refiere deberán ser conservados cuando menos 10 años, contados desde el cierre de aquellos a la fecha del último asiento documento comprado. Transcurrido este lazo podrá ser eliminado por el comerciante, pero lo mismo, dice lo siguiente: transcurrido este lapso podrá ser eliminado por el comerciante siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. En ese momento hablaba de medio técnico adecuado, para el 71 hablaba de las microfichas y las microfilmaciones. Y la ley 962, que es la de racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio, amplía o mejor modifica ese decreto, lo racionaliza y lo convierte en ley de la República, que es la que dice el de la parte de conservación. Y ya el decreto 2649 del 93, decreto 2649 de 1993, artículo 134, ya expresamente habla de los 20 años que se pueden eliminar después de 20 años, y la de los 10 años sí, siempre y cuando garantice su reproducción exacta. O sea, no hay manera de decir que la norma me permitía deshacerme. Pero la prescripción de la acción de cobro ahí sí es clara. Sí, es por ese lado. Lo que pasa es que hay que pelearla. Y básicamente porque pues pelearla por el mandato. 5 años, y para la administradora son 3 años. Importante que lo tengan claro, ¿no? 3 años para la administradora y 5 años para la UGPP. ¿Listo? Bueno, a la cama no te irás sin aprender algo más. Muy bien, los dejo descansar. Muchas gracias por ayudarme. Y bueno, que estudien muchísimo. Feliz noche. Ahora sí. Gracias, profe. Gracias. Y Adriana, gracias.